Así que Muy acá bien. estamos hablando de libros. Qué cosa preciosa si las hay, ¿no? Sí, y nos gusta mucho a las dos hablar de esto, ¿no? Y sí. Bueno, ayer presentación de nuevos textos. ¿Cómo vienen trabajando? La verdad es que hay muchos nuevos títulos, mucho autor también en este caso que está, bueno, poniéndole el cuerpo, la cabeza a la escritura. ¿Cómo lo están viendo desde la universidad? Bueno, en realidad, como dijiste al principio, ahora estoy cumpliendo la función de secretaria académica, pero estuve durante 2 años como directora de la editorial de la universidad y recogí el guante de un proyecto iniciado antes con un equipo editorial muy interesante, con un catálogo que tiene una serie de colecciones muy valiosas, que no se limitan solo a la literatura, sino que recorren el campo y el pensamiento latinoamericano y que intentan también mostrar el conocimiento situado, ¿no? Lo que se produce en términos de conocimiento epistemológico en nuestras universidades, pero desde nuestras realidades institucionales y no siempre desde lo que se exporta, que no es menos valioso, pero que también nos parecía interesante poner de relieve lo que se investiga, lo que se produce, lo que se trabaja en nuestras instituciones, en las 4 facultades que integran nuestra universidad, pero también en la producción de intelectuales, estudiosos, investigadores, escritores y representantes de la cultura en general de nuestra provincia. Entonces, en ese sentido, fuimos ampliando el catálogo editorial pensando fundamentalmente en incluir en nuestras colecciones textos producidos por escritores entrerrianos, en la colección Travesías, más precisamente, que tiene que ver con esa colección en la que pensamos la literatura. Yo, en lo particular, en lo personal, soy profesora de letras y vengo desde muchos años militando la lectura de los escritores entrerrianos, entonces en ese sentido pude como articular mi profesión y mi pasión de base, que es la literatura, con esta actividad en la fusión que me permitió pensar y conocer autores que no siempre los teníamos en circulación en el ámbito de la universidad. Y también recoger textos críticos que hablan de nuestras literaturas en la trama federal de estudios de las literaturas de nuestro país. Y digo esto en plural porque cuando hablamos de literatura generalmente no hablamos de una literatura argentina, sino de las literaturas de la Argentina con la pluralidad cultural, social que tiene. Y bueno, el catálogo se fue ampliando y si bien yo continué mi labor como secretaria académica de la universidad, sigo en contacto y trabajando codo a codo con la directora de la editorial y el equipo de nuestra universidad. Y la verdad que es un placer ver concretarse allí una serie de textos, de obras literarias y de obras que ponen en circulación la construcción de ese conocimiento situado, de ese saber epistemológico que tiene que ver con por lo menos los 23 años que tenemos como institución universitaria y que nos permiten ya empezar a poner nuestras propias palabras en acción. Entonces, en ese sentido, orgullosísima de esto, ¿no? Eso sería en general. Y ayer en lo particular tuve el privilegio de presentar un libro que además prologué de Manuel Troncoso, que es un poeta que a mí me gusta mucho Quinto porque libro. tiene ¿Cómo? Quinto libro ya de autor. Quinto libro de Manuel, primer libro de poesías que es digamos, en la editorial tenemos otros 2 libros de poesías, pero que se hicieron en coedición con la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es el primer libro de poesías que nosotros tenemos que sea 100% nuestro, 100% editado, pensado, diseñado y articulado con el autor y la editorial. Y para mí fue un privilegio poder prologarlo porque el año pasado, a propósito de las jornadas de literatura entrerriana, yo invité a Manuel. Manuel tiene una larga trayectoria como político, pero a mí me interesa mucho su trayectoria como escritor. Y lo invité a las jornadas de literatura entrerriana a propósito de otros libros suyos. Y allí yo le decía que encontraba en su obra una mirada y una reminiscencia muy a Ricardo Celarrayán. Bueno, a él le daba hasta timidez que yo le dijera esto, pero luego lo fui conversando con otros colegas y de verdad creo que encontramos en esa literatura una mixtura entre la poética urbana, un lenguaje coloquial, pero también un bagaje
de vocabulario, de lecturas previas que vienen a esos textos que sinceramente vale la pena recorrer. Así que para mí fue un privilegio poder acompañar esta presentación y que ese libro, que se llama Multifruta, inaugure en la colección Travesías la parte de poesía. Travesía está compuesta por textos literarios en general, pero es nuestro primer bebé en poesía y para los que amamos la literatura eso no es menor. Pensaba también, justamente, ¿no? Mientras la escuchaba, cómo es escribir un prólogo para la poesía que a veces nos resulta, ¿no?, tan indecible, tan indescriptible, porque la palabra poética es como un poco un sacudón, quedamos ahí un poco perplejos, ¿no? Bueno, creo que esa fue una de las primeras cosas que yo puse en ese prólogo y que fue lo primero que me pasó cuando leí la poesía de Manuel en general, no solo este libro que editamos en nuestra universidad. Y yo diría que es heterogénea, ecléctica, polisémica, muy lejana a una literatura tradicional, a la poesía que nosotros esperamos encontrar. Más bien es una poética disruptiva que el propósito del prólogo en ningún momento intenta explicarla. Lo que intenta es provocar una suerte de invitación, un convite a la lectura de un modo de escribir que realmente es polifacético. Y que en esa mirada tan amplia que Manuel le imprime a su poesía, recorre flora y fauna entrerriana, pero ese no es el punto nodal, sino que mezclado con eso vienen momentos de gran sensualidad, hay momentos de amores y desamores, de vida y muerte, y hasta se atreve a jugar, a reírse, a ponerle humor. Y bueno, yo creo que eso enriquece muchísimo, porque la poesía es un modo de decir siempre de ruptura, dice lo que otros discursos no pueden decir. Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que la poesía de Manuel es una invitación a decir cosas que otros discursos no nos dejan. Tal vez un poco a contramano de lo que puede ser un discurso que circula mucho, ¿no? Primero, la gente ya no lee, yo diría que no es así, y por otro lado, tampoco se escribe. Bueno, tampoco diría lo mismo, de hecho, se lee mucho. Preguntarle también desde ese lugar, ¿no? Cómo está viendo, ¿no?, la situación de lectura y sobre todo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Gente que escriba, gente que tenga ganas de publicar, justamente como usted está marcando, ¿no?, esto de un perfil muy político, pero que ya va por su quinto libro de autor, ¿no? Efectivamente también hay una pulsión ahí de escritura pero muy fuerte. Absolutamente, absolutamente. Te contesto a lo último y luego vuelvo a lo primero, que es algo que me gusta mucho debatir. Hay sin dudas una pulsión de escritura. Cuando yo conocí a Manuel hace un par de años, sé que es abogado, sé que es político, y una de las primeras cosas que me dijo es: podría dejar cualquier cosa menos mi intención de ser escritor, mi deseo de ser escritor, que nace casi visceralmente como una necesidad. Y bueno, creo que esto nos pasa un poco a todos los que, tal vez sin dedicarnos a la escritura literaria, nos dedicamos a la literatura. Es una pulsión, es una necesidad. Yo siempre lo digo, fui directora de la editorial, hoy tengo el honor y el privilegio, y me gusta muchísimo mi trabajo de ocupar la secretaría académica de la universidad. Amo mi universidad, yo fui estudiante aquí, docente, y ahora estoy ocupando esta función. Entonces para mí realmente es un honor, pero volver a la literatura para mí es un imprescindible, es como aquello que no podría dejar nunca en la vida. Y creo que a Manuel y a muchos de los autores que se acercan a nuestra editorial les sucede lo mismo. Y no solo los autores literarios, estoy diciendo también aquellos que vienen a sistematizar en el libro, impreso o digital, tiene las mismas exigencias uno y otro, a sistematizar años de investigación, a poner en circulación saberes que creo que son fundamentales para nuestros campos de conocimiento. Y con respecto a esto de que la gente no lee, yo creo que la gente no lee por ahí lo que uno quisiera que lea, o vos o yo no leemos lo mismo, pero eso no quiere decir que no leamos. Yo creo que estamos en un momento de una aceleración
tan vertiginosa de la información y del acceso a las fuentes tan diversa, digo, a las fuentes a través de la web, de los celulares, del libro impreso, de la circulación de las imágenes, que también son un modo de lectura, que hacen que no se lea de la manera tradicional. Pero a ver, cuando yo empecé a leer, no leía de la manera tradicional en que lo hacían los monjes del siglo V. No, claro. Entonces, que alguien no lea como yo leo, que alguien no decodifique del mismo modo que yo lo hago, o que alguien no elija los mismos géneros que yo elijo para leer, no implica que no lean. Nuestros estudiantes de secundaria, nuestros chicos de la escuela primaria, nuestros estudiantes en la universidad y nuestros amigos que no se dedican al campo de la literatura ni a ninguna profesión que esté ligada a la enseñanza ni al aprendizaje en los términos más tradicionales, leen, todos leen. No sé si leen lo mismo que vos y que yo, pero leen. Y cuando uno por allí encuentra el modo de convidar un poco esta intención de, mirá, lee esto, pero no leas todo esto, lee un poema, lee un cuento. Yo creo que es un modo de encontrar nuevos lectores y la gente voy a decir una palabra muy poco académica, pero se engancha. Yo he conocido mucha gente que no tiene nada que ver con nuestra profesión y que le das un libro y le decís, yo estoy segura que esto tiene que ver con cosas que hemos hablado y a partir de eso te empiezan a decir, me sugerís tal autor, ¿qué puedo leer parecido a eso? No es tan así que la gente no lee. Yo estoy convencida de que la gente lee y de hecho los chicos leen mucho más de lo que leíamos nosotros cuando éramos adolescentes, por ejemplo. Probablemente sí, tal vez no sea el mismo formato. Exactamente. Aparecen otras cosas, aparecen otras estrategias que se ponen de manifiesto y que en verdad son pero muy interesantes. Tal vez algunos, crecimos con esta idea pero tan romántica, ¿no? Del libro en las manos. Yo sigo siendo de esa vieja escuela. ¿Qué va a ser? No me acostumbro de ninguna manera, pero sí es cierto, ¿no? Están estos audiolibros, están los libros digitales, hay una cantidad de formatos completamente distintos que efectivamente hacen a la lectura habitual y cotidiana. Y muchas veces también esto, ¿no? Cuando marca la cantidad de dispositivos o de información a la que accedemos, muchas veces hasta inclusive en las mismas redes sociales circulan textos literarios por allí, y también se comparten rápidamente, circulan, se pasan. Eso también es otra de las partes, ¿no? que en definitiva es interesante. Circulan también allí. Por supuesto que sí, pero además, a ver, yo por supuesto tengo casi 50 años y no leía en computadora cuando empecé a leer. Yo leo desde muy chica, mi mamá era sigue siendo una persona muy lectora. En mi casa la lectura siempre fue algo muy habitual y por supuesto que yo no leía en ningún formato digital y me costó acostumbrarme, pero hoy leo quizás más cantidad de libros en formatos digitales que en formatos impresos. Sí. Y hay una posibilidad de acceso a una cantidad de textos a los que no podíamos acceder, hasta por cuestiones económicas, a partir de esta posibilidad que nos dan los nuevos medios. Entonces, los nuevos formatos, los nuevos soportes, quiero decir. Entonces, me parece que independientemente de esa cuestión romántica, que yo también la tengo, esta de decir, bueno, tengo el libro en la mano y me enamoro de este libro, y lo vuelo y lo toco y lo escribo, yo lo rayo entero y lo vuelvo a leer dentro de 2 años, 3 años, 5 años y me encuentro a mí misma como lectora. Bueno, eso capaz en el digital lo hacemos de otra manera, dejamos nuestras huellas de otro modo, pero lo fundamental no es las huellas que nosotros dejamos en lo que leemos, sino lo que esas cosas, en el formato que sea, que leemos dejan como huellas en nosotros. No sos el mismo después de una lectura, de cualquier tipo. Totalmente de acuerdo. Por último, y a modo de cierre, le pido, ¿no? unas breves palabras, en torno a escritores entrerrianos, ¿no? Usted ha tenido un trabajo pero muy específico de recuperación ahí. Muchos hemos conocido autores entrerrianos justamente por su trabajo. Una breve referencia, ¿no? Desde ese lugar. Bueno, para mí trabajar la literatura entrerriana es una suerte de militancia. Creo que si alguien me preguntara a qué te dedicas, me dedico a eso.
a pensar la literatura entrerriana en el marco del sistema literario nacional y latinoamericano, y a pensar en la promoción de autores no tan leídos y algunos que se han dejado de leer y se recuperan. Yo dediqué muchos años de mis estudios a trabajar la obra de Juan José Manauta, un escritor gualeyo al que admiro mucho y además quise mucho porque tuve el honor de conocer y de ser su amiga después. Pero con él vinieron una serie de escritores de su generación y escritores que lo precedieron y otros que lo sucedieron. Y ahora estoy haciendo un trabajo de recuperación con un grupo de investigadores de la universidad, en el que estamos cartografiando los momentos fundacionales de la literatura entrerriana, entre lo que llamamos la etapa postjordanista, entre 1876 más o menos, y el primer centenario de la Revolución de Mayo. Y nuestra intención es seguir cartografiando, mapeando simbólicamente 30, 40 años en sucesivas investigaciones, para ir justamente sistematizando esto que no encontramos sistematizado y que por allí uno quiere como reunir de algún modo y no se puede. Otra de las cuestiones que también hacemos con mucha fuerza es cada 2 años unas jornadas de literatura entrerriana, que aquí también viene atado a esta pregunta que vos hacías de la lectura. La literatura no es una de las carreras más multitudinarias que tenemos en la universidad, y sin embargo cuando hacemos las jornadas tenemos 300, 400 asistentes por día, entonces hay un interés. Claro. Y luego hay una generación de jóvenes escritores aquí en la provincia que realmente vale la pena recorrer y trabajar. Yo no quiero nombrar muchos porque cada vez que uno nombra deja cientos afuera. Claro. Pero hay un grupo de mujeres que está escribiendo una literatura que realmente subvierte todos los límites y que a mí me parece que hay que poner de relieve con muchísima intensidad. Y luego tenemos una tradición de escritores ya consagrados a mi criterio, como son Emma Garrandey, Juan L., Beirabé, que la verdad que uno necesita volver siempre. La literatura entrerriana ha dado y gracias a Dios sigue dando un número impresionante de escritores que no tienen nada que envidiarle a escritores del resto del sistema literario nacional. Y que sin duda nosotros podemos encontrar en una serie, en lecturas que van pensándose generacionalmente o que van pensándose por problemáticas históricas, por situaciones sociales, que podemos conectar siempre y que tienen un valor literario que, bueno, insisto, a los que nos dedicamos a la literatura deberíamos no dejar de recorrer, que lo sigan haciendo las generaciones que vengan cuando nosotros ya no nos dediquemos a eso, y el lector, el que se interesa en la literatura, no dejar de leer los nuestros, porque realmente tenemos producciones muy, muy valiosas en nuestra provincia. Secretaria, un lujo, realmente un lujo la conversación, un agradecimiento siempre y por supuesto vamos a estar ahí pendientes cuando avance esta investigación sobre el mapeo, ¿no?, de los autores entrerrianos, que también será un lujo para recorrer. Muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes, los esperamos el año que viene en las jornadas de literatura entrerriana, desde ya que siempre están invitados a todas las actividades que hacemos en la universidad. Para nosotros es un placer poder acompañar y recibir la presentación de las presentaciones de los libros ayer, tanto la de Manuel Trancoso como la del libro, la biografía sobre Mota, fueron realmente 2 instancias muy emotivas para nosotros, muy, muy felices, estamos muy agradecidos de que hayan elegido nuestra casa para editar uno de los libros y para presentarlo en el otro caso. Y por otro lado, bueno, sabés, Florencia, que para mí siempre es un honor reencontrarte y bueno, muchísimas gracias por invitarme, por tener en cuenta esta pasión que tenemos los que nos dedicamos a los libros, y estoy a disposición para cuando quieran. Un saludo para todos. Muchísimas gracias.